Mientras el mundo asiste estupefacto a la intervención militar ordenada por el presidente Trump en Venezuela con la captura del ilegítimo y dictador gobernante de ese país, Nicolás Maduro, y su envío a una cárcel en Estados Unidos, la Iglesia ha llevado a cabo algo verdaderamente importante, creo yo, para su futuro y que nos dice cuál va a ser el modo de gobierno del Papa León XIV. Me refiero al consistorio de todos los cardenales, todos invitados, reunidos en Roma. Este consistorio, que se ha celebrado los días 7 y 8, estaba previsto naturalmente desde antes de que Trump lanzara su acción militar. Es decir, no es algo en el cual se ha debatido la legitimidad o no de esa acción, pero ciertamente en las conversaciones de los cardenales ha salido el tema de la guerra y ha salido la cuestión de este nuevo orden mundial que se está desarrollando, que se está poniendo en marcha justo en estos momentos. El miedo a una conflagración mundial y las consecuencias terribles que esto puede tener. Pero el consistorio, que estaba, repito, previsto desde antes de que esto ocurriera, se ha dedicado a hablar de otras cosas. Y primero hay que aclarar qué es un consistorio. Un consistorio no es lo mismo que un cónclave. Alguno podrá confundirlo. Un cónclave es la reunión de los cardenales electores para elegir al nuevo papa, mientras que un consistorio es la reunión de los cardenales. En este caso, el Papa León XIV ha querido convocar a todos los cardenales, también, por lo tanto, a los mayores de 80 años, que no son cardenales electores, y tiene como objetivo fundamental ayudar al Papa en el gobierno de la Iglesia. Es decir, el objetivo es que el Papa escuche a ese grupo de personas que son su senado particular, es decir, sus consultores especiales, los cardenales. Los cardenales tienen, no solo ellos, pero ellos especialmente tienen la misión de asesorar al Papa en el gobierno de la Iglesia. Esta reunión de los cardenales en consistorio durante el pontificado anterior solo se llevó a cabo una vez al principio, donde el Papa Francisco escuchó cosas que no le gustaban sobre el tema de la familia y después una vez al final. En este caso, el Papa León XIV quiere empezar por reunir a todos y decirles: vosotros me habéis puesto aquí, vosotros tenéis que ayudarme. Además, esto se lo ha dicho así, abierta y explícitamente. Tenéis que ayudarme asesorándome en el gobierno de la Iglesia. Bueno, el hecho de que haya convocado esta reunión y además ha anunciado que en el próximo mes de junio habrá otra que durará incluso más días, indica que el Papa está llevando a cabo un ejercicio tradicional de sinodalidad, que así es como se llama ahora, es un ejercicio tradicional de gobierno de la Iglesia, que es convocar a sus asesores para que puedan decirle lo que piensan sobre los temas a debatir. Pero eso también significa que se ha acabado y se ha enterrado definitivamente el llamado G9, que después se llamó G6, que era ese grupo de cardenales elegido por el Papa Francisco para que le asesoraran en el gobierno de la Iglesia, pero que eran cardenales elegidos por él, entre el conjunto de los cardenales, aquellos que pensaban como él o más parecido a él, para que le dijeran probablemente lo que él quería escuchar. Esto se ha terminado. El Papa León XIV empieza a gobernar la Iglesia de otra manera y pasa una página. Ahora es el conjunto de los cardenales, repito, de todos ellos, también de los que son tradicionales o de los que son liberales, de todos ellos que se reúnen para asesorar al Papa, para hablar. Y el Papa está con ellos para escucharles. Después será el Papa, naturalmente, el que tome sus propias decisiones. Este ejercicio de la sinodalidad es un auténtico ejercicio tradicional. Quiero insistir en esto.
Y por eso cuando en esta reunión en la que han participado 190 cardenales, que se han reunido en mesas redondas como en el sínodo, en grupos pequeños, bueno, que han tenido realmente poco tiempo para hablar en público, porque la mayor parte del tiempo lo han pasado hablando entre ellos, ha sido brevísimo, día y medio. Por eso, en esta reunión, al final se ha decidido que se iban a elegir dos temas, la propia sinodalidad y la misión evangelizadora. Bueno, pero es que el ejercicio del sínodo, del consistorio como reunión para asesorar al Papa es un auténtico, perfecto ejercicio de sinodalidad. Y creo que en esto hay que insistir. No debemos tener miedo a la sinodalidad entendida de una forma correcta. La sinodalidad como escucha es una parte constitutiva de la forma de gobernar la Iglesia. La sinodalidad aplicada a los consejos pastorales, a los consejos presbiterales o episcopales o al propio sínodo de los obispos es una forma legítima de gobernar la Iglesia. Se ha hecho siempre así y así debe ser también. El propio Cristo lo hizo. Cuando pregunta a sus apóstoles, por poner un ejemplo, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Vosotros quién decís que soy yo? Es decir, Jesús quiere escuchar la opinión del pueblo y escuchar la opinión de sus apóstoles. La escucha no es mala. La escucha es imprescindible en el gobierno de la Iglesia a todos los niveles. Pero una cosa es la escucha y otra cosa, es decir, un organismo que sea consultivo, de consulta, y otra cosa distinta es que el organismo sea deliberativo, donde haya el derecho a votar de todos los participantes. Una cosa es el derecho a hablar, otra cosa es el derecho a votar. Por eso es muy importante lo que ha ocurrido en el orden en que ha ocurrido. El sínodo empezó el miércoles por la tarde. Miércoles por la mañana fueron llegando los cardenales, los que no estaban ya en Roma, pero el miércoles por la mañana, miércoles, por tanto día de audiencia pública, el Papa, en medio de la gente que cada vez llena más el Vaticano, y el Papa dijo que empezaba ese día un nuevo ciclo de conferencias y que este nuevo ciclo de conferencias, de meditaciones en las audiencias generales, iba a estar dedicado al Concilio Vaticano II. Bien, hasta ahí no hay grandes novedades, pero lo importante vino cuando dijo que iba a estar dedicado a conocer los documentos del concilio. Los documentos, la letra del concilio, porque el magisterio no es la interpretación que algunos dieron del concilio, sino los textos del concilio. Y además lo dijo con mucha claridad, que había que ir a esos textos y no a interpretaciones ideologizadas que algunos han dado. Esas interpretaciones ideologizadas es lo que se ha llamado el espíritu del concilio, que es una manipulación del Concilio Vaticano II que hicieron aquellos liberales progresistas que no consiguieron doblar el brazo a San Pablo VI, que había advertido que en el concilio podían aprobar lo que quieran, pero que él no lo iba a firmar si no estaba de acuerdo con ello. Tuvieron que ceder de mala gana. Entonces pusieron en marcha el espíritu del concilio diciendo, bueno, el concilio que es insuficiente. Y en realidad esto no tenía que haberse dicho, o en realidad esto quiere decir otra cosa. Y es la aplicación de ese espíritu del concilio que se ha hecho en muchos casos de manera dictatorial, la causa no solamente del rechazo al concilio por parte de muchos. No hay que olvidar que Monseñor Lefebvre, que participó en el concilio, aprobó los textos del concilio y que el cisma que él provoca tiene lugar años después de haberse acabado el Concilio Vaticano II, motivado precisamente por esa interpretación del concilio, por esa aplicación del concilio basada en el evanescente, porque nunca estuvo escrito, espíritu del concilio. Y que fue eso lo que llevó a San Pablo VI a decir en una homilía célebre, precisamente pronunciada el día de la fiesta de San Pedro y San Pablo en Roma, que el humo del infierno había entrado dentro de la Iglesia.
El hecho de que el Papa León diga que se va a estudiar la letra del concilio, los documentos, y no, y lo dijo literalmente, no la interpretación ideologizada de los mismos, es una reivindicación del Papa Benedicto XVI. Además, le citó, y citó también, por supuesto, a San Juan Pablo II, y también a Francisco, muchísimo menos. Es una reivindicación de Benedicto XVI porque él fue el que insistió, desde que era teólogo, por lo tanto, mucho antes de ser nombrado arzobispo de Múnich o de ser nombrado prefecto de doctrina de la fe o de ser nombrado papa. Él fue el que insistió en que si no se interpretaba el concilio en línea de continuidad con todo lo anterior, palabra de Dios y tradición, se estaba traicionando al concilio. Es lo que él llamó la hermenéutica de la continuidad, contraria a la hermenéutica de ruptura de los del espíritu del concilio, que parecían y parecen considerar que la Iglesia no fue fundada por Cristo, sino que la Iglesia ha sido fundada por ellos mismos después, además de que acabara el Concilio Vaticano II, lo que ellos llaman la nueva Iglesia. ¿Está enterrado? ¿El espíritu del concilio está enterrado? Yo creo que si el Papa León sigue adelante con esto que ha dicho, no sé si estará enterrado, pero al menos el espíritu del concilio queda gravemente herido. Se dice que la letra mata y el espíritu vivifica. Vale, eso puede valer cuando es el Espíritu Santo. Pero el espíritu del concilio no tiene nada que ver con el Espíritu Santo, es el espíritu del mundo. Y en este caso, la letra del Evangelio, la letra de los concilios Nicea, por ejemplo, Éfeso, también Trento y el Vaticano II, la letra no mata cuando está interpretada por el Espíritu Santo y no por esa rendición al mundo en que se convirtió y que tanto daño ha hecho a la Iglesia ese evanescente y no escrito espíritu del concilio. Con esta introducción hecha por él mismo, la misma mañana en que estaban llegando los cardenales, por tanto horas antes de que se reunieran en el consistorio, con esta introducción, el Papa León ya les dijo a todos, nos dijo a todos, por dónde quiere él que se dirija a la Iglesia. Escucha, importantísimo, valiosísimo, escucha. Pero no deliberación, porque es el concilio el que explícitamente dice que al orden sacerdotal le corresponden, y solo a él le corresponden, los llamados 3 munus o servicios. El servicio de enseñanza, solo él puede enseñar con las homilías. El servicio de santidad, de santificación, la celebración de los sacramentos, y el servicio de gobierno, que es justamente lo que se debate en el sínodo, lo que está en cuestión en el concepto de la llamada sinodalidad. No debemos tener miedo a la sinodalidad entendida como escucha, pero si se es fiel al concilio y se es fiel a 2000 años de tradición de la Iglesia, entonces los 3 munus quedan reservados al orden sacerdotal. Santificación, enseñanza y también gobierno, y por lo tanto los consejos deben seguir siendo consejos consultivos y no deliberativos. Cualquier otra cosa irá en contra de la letra del Concilio Vaticano II y de toda la tradición de la Iglesia. Dejando esto claro, insisto, no hay por qué temer a la sinodalidad. Y yo creo que esto lo puso de manifiesto antes de que empezara el consistorio el Papa, y estoy seguro de que lo han entendido perfectamente todos los cardenales. Hubo un tema que los cardenales decidieron no debatir. Había 4 previstos, eligieron sinodalidad y misión, pero dejaron de lado 2, uno de ellos el tema de la liturgia. Algunos se han sorprendido y les ha dolido mucho que eso se dejara de lado. Puedo estar equivocado, pero considero que fue un acierto, porque de esa manera el Papa tiene completamente las manos libres para decidir
¿Qué va a hacer con la cuestión de la liturgia, de la celebración de la liturgia tradicional, que es uno de los puntos que está dividiendo a la Iglesia? Si hubieran hablado sobre esto, se hubiera podido sentir más condicionado, aunque queda claro que lo que hayan dicho los cardenales en el consistorio es una mera opinión, pero es el propio Papa el que les ha pedido cuál era su opinión. Veremos lo que pasa ahora cuando el Papa legisle sobre la cuestión de la misa tradicional. Pero no me parece que el hecho de que no se haya hablado haya sido algo totalmente negativo. Podía haberse hablado y quizá podían haber salido cosas que hubieran condicionado al Papa. No hay que olvidar de que la mayoría de los cardenales siguen siendo liberales o incluso radicalmente liberales algunos. La otra cuestión que sí decidieron afrontar los cardenales, que en esta breve reunión, día y medio, la otra cuestión fue la de la misión. Desde el primer momento, León XIV ha insistido en que en la Iglesia todo tiene que girar en torno a Cristo. Es maravilloso. Recapitular todas las cosas en Cristo. Poner a Cristo en el centro. A mí se me esponja el corazón y me lleno de alegría. Cristo en el centro. Es que esa es la función de la Iglesia. Alabar a Cristo, adorar a Cristo y enseñar a los hombres a amar a Cristo. Eso es la evangelización. Pero esa evangelización, lo sabe el Papa, por eso lo dijo desde el primer momento, no puede hacerse si no hay unidad. Por eso él quiere la unidad de la Iglesia. Él lo sabe, está convencido de que llevamos años con una división que nos está matando. Fue el Cristo el que dijo que un reino dividido se derrumba casa tras casa. El Papa lo sabe. Sabe que la división nos está matando y sabe que aunque han intentado en estos años suprimir las voces de aquellos que claman por la fe en la palabra de Dios y en la interpretación legítima de esa palabra de Dios, que es la tradición, que aunque han intentado acallar esas voces, no lo han conseguido. Y saben, y el Papa lo sabe, que aunque un día no hubiera ni un solo obispo, porque a base de los que se mueren y de los nuevos nombramientos, no queda ni un solo obispo que defendiera esa fe de los orígenes, la fe de Jesús, de los apóstoles, la fe de los santos padres de la Iglesia, la fe de los mártires, que aunque ya no quedara ni un solo obispo que lo defendiera, quedaría siempre una parte del pueblo de Dios fiel que seguiría defendiendo y creyendo en esa fe de los orígenes. Y por lo tanto, si algo se ha aprendido en estos años es que los que son fieles a la tradición no van a desaparecer. Así que si hay que buscar la unidad, solo puede hacerse buscando la verdad y siendo fiel a ella. Si no hay fidelidad a la verdad, que es una persona, Jesús, pero que también es una enseñanza de Jesús transmitida durante 2000 años fielmente por la Iglesia, si no hay fidelidad a la verdad, no puede haber unidad. Lo han intentado y han fracasado. La unidad no se podrá hacer si no hay fidelidad a la verdad. Pero a la vez hay que reconocerlo, que también en la Iglesia hay un sector liberal, incluso radicalmente liberal. Eso es así. Y por lo tanto la unidad también tendrá que tener en cuenta eso. Lo dijo no hace mucho el cardenal Sará, que el Papa es el padre de todos y que tiene que escuchar a todos. Eso ha hecho precisamente en el consistorio. Una prueba de esto, pues que nombró para que hiciera la introducción, la meditación del consistorio al cardenal Radcliffe, un cardenal ya jubilado, dominico, que es el representante del ala liberal de la Iglesia, no digo de los más radicales, y que hizo una meditación de introducción relativamente suave, con algunas alusiones a las novedades, pero llamando a la unidad. Ahora bien, Radcliffe se había curado en salud para que nadie pensara que se había cambiado de bando, haciendo unas declaraciones el día anterior en las que pedía el diaconado femenino. Bueno, pero si pone a Radcliffe, representante del ala liberal, como el que abra las meditaciones del consistorio, esa misma mañana
recibió en audiencia al cardenal Zen, jubilado de Hong Kong, que es un representante de la tradicional y que había suplicado durante años ser recibido por el Papa Francisco, y éste le había negado la audiencia, aún siendo un cardenal anciano, con 91 años y enfermo. Llega a Roma para participar en el consistorio y lo primero que hace el Papa León es recibirle a él. Algunos podrán pensar que es una de cal, Radcliffe, y una de arena. Bueno, Zen, es posible, pero el Papa tiene que buscar la unidad con todos. Esa unidad, insisto, no se podrá conseguir si no hay fidelidad a la verdad. Dios quiera que esto el Papa no lo olvide, y estoy seguro de que es su objetivo y que el Espíritu Santo le va a ayudar a conseguirlo. El espíritu del concilio es el mayor enemigo del Concilio Vaticano II. Si esto desaparece y se lee de verdad la letra del concilio, los documentos, como quería el Papa Benedicto XVI, en continuidad con 2000 años de historia, habrá unidad y la Iglesia emprenderá un camino de evangelización que será extraordinariamente fructífero después de tantos años de sufrimiento. Rezamos por el Papa, rezamos por la paz en el mundo, rezamos para que sean liberados todos los presos de Venezuela y no solamente un grupo. Rezamos para que acaben las dictaduras. Rezamos al Señor por nuestra querida Iglesia. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.